Bueno, vamos a leer entonces la palabra de Dios. Leamos Marcos capítulo 4, versículo 30 en adelante. Dice de la siguiente manera. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Amén. Solo esos versículos vamos a leer y oremos a Dios para que sea su Santo Espíritu que nos ministre y nos hable esta noche. Así que ahí donde están, oremos. Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad preciosa que nos das de estar conectados a través de estos medios, Señor, para poder compartir con mis hermanos la palabra de Dios. Te pido, Señor, por la iglesia, Señor, para que tú la bendigas. Bendice a nuestro hermano pastor, a sus miembros, Señor. A cada uno de ellos, fortaléceles, Señor, y dales victorias para que puedan seguir perseverando muchos más años ahí donde tú los has puesto, Señor. Gracias, bendito Señor, por estos 9 años que le has dado de victoria a la iglesia. Y te pedimos, Señor, tu respaldo. Ayúdanos, Señor, para poder meditar en tu palabra esta noche. Que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe, el que nos dé el entendimiento, Señor, para poder comprender estas verdades maravillosas que están escondidas en tu palabra y que sean de exhortación, consuelo y fortaleza, edificación a nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos en esta noche, eterno Señor. Amén y amén. Bueno, pues esta noche queremos meditar bajo el tema Creciendo juntos en el reino de Dios. Así hemos titulado a la predicación de esta noche, Creciendo juntos en el reino de Dios. Estos versículos que hoy hemos leído se conocen como la parábola de el grano de mostaza. A lo mejor algunos de ustedes probablemente ya la han leído y en ella se encuentra una gran verdad espiritual que queremos considerar. La verdad es que al considerar estas palabras que nuestro Señor Jesús nos dirige a través de esta parábola, podemos pensar en el increíble proceso de germinación que una semilla tiene, de pensar como una semilla tan pequeña, quizás tan insignificante a la vista de las personas, puede llegar a convertirse en un árbol muy grande, frondoso, lleno de hojas, lleno de vida y que da fruto en su tiempo. Definitivamente es un proceso milagroso e increíble considerar cómo Dios ha creado todo esto que hoy consideramos. La verdad es que Jesús utiliza una parábola y esta específicamente para comparar este proceso de germinación de una semilla con el reino de Dios. Ahora, la pregunta sería, ¿qué es el reino de Dios? Bueno, si quisiésemos definir qué es el reino de Dios, aunque a veces resulta un poco difícil, pero podríamos decir que el reino de Dios es el dominio y soberanía de Dios sobre toda la creación, un reino que trae paz, justicia y amor a la humanidad, caracterizado por su gracia y misericordia. Allá en la oración modelo del Padre Nuestro, el Señor Jesús le enseñaba a sus discípulos a orar y él decía, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad en los cielos como en la tierra. Y esa parte específica donde decía, venga tu reino y hágase en la tierra tu voluntad así como en los cielos, precisamente eso es el reino de Dios. El reino de Dios en esta tierra es que la voluntad de Dios se cumpla. Y es importante entender que en todo esto la iglesia realmente forma parte del reino de Dios. La iglesia forma parte
de este poderoso reino que nuestro Señor Jesucristo ha dejado plantado en esta tierra. Y cada uno de nosotros, todos los que estamos aquí reunidos, tanto aquí en mi país como en Nueva York o en cualquier otra parte del mundo, que han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, forman parte de la iglesia del Señor y por ende del reino de los cielos. Así que estamos en un reino que también está en constante crecimiento, porque en esta parábola podemos encontrar una promesa de crecimiento. Podemos verlo como un crecimiento en número en cuanto a la iglesia se refiere, pero también es un crecimiento personal como personas que formamos parte del reino de Dios. Jesús decía, ¿a qué compararemos? ¿A qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola la podremos comparar? Bueno, decía Jesús, es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Si se dan cuenta, aquí nuestro Señor Jesucristo nos enseña que el reino de Dios es semejante a una semilla de mostaza. Creo que todos alguna vez hemos visto más de alguna semilla, independientemente el tipo de planta o árbol que pueda ser. Y al principio una semilla es lo más insignificante, es lo más pequeño que hay. Ahora viene Jesús y compara su reino, el reino de Dios, el reino en el cual estamos cada uno de nosotros, y lo compara con esta semillita. Y a primera vista una semilla es insignificante, pareciera que no tiene mayor significado, mayor importancia, pero Jesús dice que viene luego y esta semilla se siembra y con el tiempo comienza a germinar, con el tiempo comienza a salir esa plantita y salen los primeros brotes que quizás son algo delicado, algo débiles, pero conforme el tiempo y el cuidado, esta plantita va creciendo, 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 hasta que de repente crece más allá de lo que nosotros podíamos imaginar. De la nada podemos ver cómo esa semilla insignificante se convierte en un gran árbol que tiene muchas hojas y en determinado momento del año comienza a dar fruto y es un árbol tan grande que incluso las aves del cielo vienen y anidan en él. Así que definitivamente es increíble ver cómo el reino de los cielos es así. Es increíble ver cómo la iglesia, que es parte de este reino, tiene este proceso donde quizás al principio es la más insignificante de todas, es como una obra que a veces comienza quizás con un par de personas y parece indefensa, parece débil, parece sin importancia, pero conforme el tiempo pasa y las personas que están ahí, que forman parte de ella, creen en Dios, tienen fe en Dios y esperan sus promesas, esta semilla va creciendo, esta obra va creciendo, las personas que lo conforman van creciendo. Quizás al principio habían dudas, quizás al principio no eran tan fuertes, pero conforme el tiempo va pasando, su fe se va perfeccionando a través de las pruebas hasta convertirse en un referente, hasta convertirse en algo grande y extraordinario que el Señor está haciendo. Y ese es el proceso que realmente lleva todo aquello que forma parte del reino de Dios. A veces pudiéramos preguntarnos por qué las cosas cuestan tanto en el reino de Dios, por qué la obra de Dios es tan difícil, o quizás han llegado momentos en los cuales a veces pensamos que quizás no vale la pena seguir adelante, o quizás las cosas están demasiado difíciles y puede llegar nuestro fin, pero la verdad es que aunque las cosas se vean difíciles, aunque a los ojos del mundo su iglesia parezca insignificante, pero la verdad es que el Señor está obrando constantemente y está haciendo cosas grandes y maravillosas en la vida de aquellos que forman parte de su reino. Ahora, la iglesia es esa semilla que el Señor ha sembrado en esta tierra. Y es interesante ver cómo esta palabra se cumple perfectamente si consideramos la historia de la iglesia. La verdad es que la iglesia tuvo unos comienzos humildes. Allá en Hechos 15, en Hechos capítulo 1, versículo 1 al 15,
vemos cómo la iglesia comenzó apenas con 120 personas en el aposento alto. Allá en Hechos 1:15 dice que habían como 120 discípulos que estaban perseverando, esperando la promesa del Espíritu Santo, que era la promesa que el Señor les había dicho que recibirían en Jerusalén. Y esa iglesia al principio no era numerosa, eran como unos 120 personas que quizás a la vista de los demás eran despreciables, eran insignificantes. Ahí no habían muchos doctores, ahí no habían mucha gente quizás preparada académicamente. Muchos de ellos eran obreros, eran pescadores, era gente sencilla, de una vida sencilla. Pero es interesante ver cómo el Señor comenzó con ese grupo de personas y cómo allá en el día de Pentecostés los bautizó con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino sobre ellos y comenzaron a hablar en nuevas lenguas, y a partir de ahí se desata un movimiento que nadie lo iba a poder parar, porque esa semilla comenzó a crecer, esa semilla comenzó a crecer poco a poco, de tal manera que si leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, podemos ver cómo la iglesia comienza a crecer exponencialmente, comienza a multiplicarse, no solo en Jerusalén, sino que en Judea, luego pasa a Samaria, y de ahí se extiende a todo el mundo, llega a los límites de Roma incluso, de tal manera que la iglesia crece de una manera desproporcional. Allá en Hechos capítulo 6, versículo 7 dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Podemos ver cómo esa semillita que comenzó con un grupo pequeño que quizás se veía como un grupo insignificante, quizás muchos decían que era un grupo de fanáticos que no iban a perseverar más allá de un año, pero al final la cosa no salió así, sino que el Señor bendijo ese grupo, esa iglesia, y comenzó a multiplicarse de tal manera que durante los primeros 2 siglos la iglesia llegó a extenderse en todas partes del mundo, en todos los continentes del mundo antiguo. La iglesia llegó a influenciar a través de la predicación del mensaje del evangelio. Y es así como llegamos a nuestros tiempos, donde vemos que hay alrededor de 660 millones de cristianos evangélicos en el mundo. Esas son las últimas estadísticas. Es increíble ver cómo la iglesia ha crecido y se ha multiplicado de tal manera que la palabra del Señor, aquel grano de mostaza que era insignificante, que comenzó con 120 discípulos, llegó a crecer tanto hasta convertirse en un gran árbol frondoso que ha llevado mucho fruto. Y de hecho, es importante que nosotros nos sintamos orgullosos, felices de pertenecer a esta iglesia, a este movimiento, porque esto es más que un club social, es más que un grupo de religiosos que no haya más que hacer que reunirse a pasar el tiempo. Es más que un grupo de personas tratando de llevar ideologías de hombre. No, realmente la iglesia es el cuerpo de Cristo, donde cada uno de nosotros formamos parte de ella, somos miembros importantes, sabiendo que la cabeza es Cristo, y cada uno de nosotros ha sido llamado por el Señor para formar parte de ella, para ser parte de este movimiento que el Espíritu Santo tiene alrededor de todo el mundo. Y la misma palabra de Dios, las mismas palabras de Jesucristo nos confirman que no habrá nada ni nadie que la pueda detener. Allá en Mateo capítulo 16, versículo 18, Jesús le dijo a Pedro, yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Si nos damos cuenta, aquí Jesús estaba declarando algo muy importante, algo muy contundente, y algo que nos muestra que realmente no hay nada ni nadie que pueda detener el avance de su iglesia, el avance del reino de Dios en esta tierra a través de su iglesia, porque él le decía, te digo, tú eres Pedro, pero sobre esta roca edificaré mi iglesia. Con estas palabras, Jesús no le estaba diciendo que la roca era Pedro, porque anteriormente ya Jesús había preguntado a sus discípulos cuando estaban en Cesarea,
y les dice, ¿y qué dice la gente acerca de mí? Y ellos decían, bueno, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, otros que eres un profeta importante. Y venía Jesús y le decía, ¿y ustedes qué dicen acerca de mí? Y bueno, vino Pedro rápidamente y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y viene Jesús y le dijo, bienaventurado eres, Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y a continuación le dice las palabras que hemos leído en Mateo 16:18. Y yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca, dice. Ahora, ¿cuál roca? Pedro, no. Pedro no es la roca es la afirmación que Pedro dijo acerca de Jesús. ¿Y cuál era? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la afirmación. Es decir, la misma roca, la roca sobre la cual la iglesia está edificada es Cristo mismo. Y dijo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir, ni todas las fuerzas del infierno son capaces de detener el avance de la obra de Dios, el avance de la iglesia, nuestra fe. Nadie puede separarnos del amor de Dios. Cuando un cristiano se compromete con Dios, cuando está unido por el amor de Dios, no hay nada ni nadie que lo pueda separar de él. Ahora, considerando todo esto, entendiendo que formamos parte de su reino glorioso, entendiendo que somos parte de ese reino tan maravilloso, la pregunta sería, ¿qué podemos hacer para continuar en este crecimiento? ¿O qué podemos hacer para seguir adelante formando parte de este reino tan glorioso? Porque déjeme decirle, amados hermanos y hermanas, tanto usted como yo, como todos los cristianos alrededor del mundo, todos aquellos que hemos confesado a Jesús como nuestro Señor y Salvador, formamos parte de esta iglesia. Pero el deseo del Señor es que sigamos adelante, sigamos conquistando más victoria, sigamos creciendo espiritualmente, sigamos sirviéndole al Señor, sigamos ganando más almas para que la iglesia se multiplique y siga adelante. Ahora, la pregunta sería, ¿y cómo hacer eso? ¿Qué es lo que la Biblia me enseña? ¿Qué es lo que la palabra de Dios me recomienda para poder ser parte o continuar siendo parte de este gran movimiento, de este crecimiento en el reino de los cielos? Bueno, vamos a dar al menos 4 consejos basados en lo que la palabra de Dios nos enseña. Y lo primero es que debemos entender que que la obra no depende solo de una persona, sino que al final todos somos importantes y por tanto todos somos colaboradores de Cristo. Lo primero que tenemos que hacer para poder formar parte de este crecimiento en la obra de Dios es entender que somos colaboradores de Cristo. Allá en primera los Corintios capítulo 3 versículos 6 al 9 dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Con estas palabras, lo que el apóstol Pablo quiere dejar bien recalcado es que si bien es cierto que la obra de Dios va avanzando, si bien es cierto que hay personas, hay muchos colaboradores, hay muchas personas que están trabajando para que la obra de Dios siga adelante, pero nunca olvidemos que el crecimiento y el éxito no se debe a nosotros, sino que realmente es Dios el que lo da. A veces podemos escuchar de hombres o mujeres que puedan hablar exaltados, haciéndose ver como unos super ungidos, como que la obra depende de ellos y que en ellos está la gran unción de Dios y que si no fuera por ellos y que hay que acudir a ellos para que nos den la bendición. Pero la verdad es que no es así, porque todos somos solamente colaboradores de Cristo, porque el que da el verdadero crecimiento es Dios. El éxito
no depende tanto de nuestras habilidades, no depende tanto de nuestro intelecto, aunque todas esas cosas Dios las usa, es cierto, Dios usa nuestras habilidades, Dios usa nuestros intelectos, Dios usa nuestras capacidades, pero al final es Dios el que las utiliza. Sin Dios todo esto no tendría sentido, no tendríamos éxito, porque realmente el éxito en la obra de Dios no descansa en una persona o en un grupo específico de personas o en un grupo de super ungidos, sino que realmente el éxito en la obra de Dios depende del Señor, de su Espíritu Santo, y nosotros somos colaboradores en este reino maravilloso. Por eso venía Pablo y regañaba a los corintios porque entre ellos había pleito. Algunos decían que eran de Apolos, otros decían que era de Cefas o de Pedro, otro decía yo soy de Pablo, otro decía yo soy de Cristo, porque habían grupos que se peleaban entre ellos diciendo quién es el mejor predicador, quién es el mejor ganador de almas, quién es el que va adelante haciendo que la obra de Dios tenga más éxito. Pero venía Pablo y le decía, están equivocados porque el éxito no depende de una persona, porque no fue Pablo, ni Pedro, ni Apolos el que murió por ustedes, fue Cristo. Y por eso decía, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Dios es el que da el crecimiento, pero Dios también nos usa a nosotros y todos tenemos una parte importante, porque unos son los que preparan la iglesia para que el culto se realice, otros son los que recogen la ofrenda, otros son los del grupo de alabanza, otros son los que llevan la palabra, otros son los que están pendientes de toda la parte tecnológica. En fin, hay diferentes ministerios, hay diferentes funciones que se realizan, cada quien hace lo suyo. Ahora, ¿quién es el más importante? Bueno, el más importante es Dios, que es el que nos ayuda, y todos somos como un cuerpo de Cristo, somos colaboradores, de tal manera que es un trabajo en equipo y es con la ayuda del Espíritu Santo que podemos sacar las cosas adelante. Así que decía Pablo que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento, y el que planta y el que riega son una misma cosa, es decir, todos nosotros somos un solo cuerpo de Cristo, que tenemos diferentes habilidades, diferentes ministerios, diferentes dones, pero al final todos nos complementamos, todos somos importantes y somos colaboradores en esta bendita obra, de tal manera que si queremos formar parte del crecimiento de la obra de Dios, del crecimiento y el avance de su reino en esta tierra, es importante que sepamos o aprendamos, mejor dicho, a ser colaboradores de Cristo, a ser humildes, a entender que estoy aquí para servirle al Señor, no para venir a dar órdenes, no para ponerme por encima de los demás hermanos, sino que ofrecer mi vida en servicio, que mi actitud sea servir a Dios y a su pueblo. Así que este es el primer consejo que podemos encontrar en la palabra de cómo podemos formar parte del crecimiento en la obra de Dios, entendiendo que solo soy un colaborador de Cristo. Lo segundo que pudiéramos recomendar para formar parte de este crecimiento, continuar en este crecimiento, continuar avanzando en su reino, es que debemos ministrar según nuestros dones con fidelidad. Es importante entender que todos nosotros tenemos diferentes dones, tenemos diferentes habilidades, tenemos diferentes talentos y debemos ser fieles administradores de ellos. Allá en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Es importante entender que para que también el reino de Dios siga avanzando, es cierto, es Dios el que da el crecimiento, pero Dios quiere usarnos a cada uno de nosotros, y todos nosotros tenemos diferentes dones, tenemos diferentes habilidades, tenemos diferentes talentos, y lo importante es que los descubramos. ¿Cómo podemos poner en práctica nuestros dones? ¿Cómo podemos poner en práctica esos talentos que Dios nos ha dado para beneficio de la obra de Dios? Dios nos dice por medio de su palabra
que cada uno de nosotros, según el don que hayamos recibido, porque todos hemos recibido un don, todos tenemos un talento, todos tenemos habilidades que nos diferencia de los demás, todos, no hay nadie aquí que diga, mire, yo no tengo un don, a mí Dios no me ha bendecido con nada, no tengo habilidades, no puedo hacer nada, no lo creo. Dios le ha dado, a todos nosotros nos ha dado algo para poder darlo en servicio para la iglesia, para poder dar ese servicio y poder contribuir al crecimiento de la iglesia, para poder servirle a Dios en la iglesia con el fin de beneficiar, con el fin de apoyar la iglesia, con el fin de traer esa bendición a los demás hermanos. Por eso decía, cada uno ministrelo, es decir, la palabra ministrar se refiere a servir, cada uno póngalo a servicio de los demás como buenos administradores, dice, de la multiforme gracia de Dios. Así que es importante entender que todos tenemos habilidades, todos tenemos talentos, todos tenemos diferentes dones. Muchos de estos hay que desarrollarlos, muchos de estos hay que ponerlos en práctica para irlos perfeccionando, para irlos puliendo, para que cada día seamos mejores instrumentos de Dios en sus manos. Allá en 1 Corintios capítulo 12, versículo 4 al 7, Pablo decía, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Si se dan cuenta, aquí el Señor, o Pablo, mejor dicho, está diciéndonos que hay diferentes dones. Él dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu del mismo está hablando en este caso específico de los dones espirituales, los dones del Espíritu Santo, que más adelante en el capítulo 12 va a explicar él. Entonces, todos tenemos diferentes dones que el Señor nos ha dado. También dice que hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y cuando habla de ministerio se refiere a servicio. De manera principal se está refiriendo a los 5 ministerios que habla allá en Efesio, pero también podemos aplicarlo como otros tipos de ministerios que se pueden realizar dentro de la iglesia. A veces las iglesias tienen ministerio de evangelismo, ministerio de alabanzas, los ministerios de oración, diferentes ministerios de apoyo dentro de la misma iglesia, escuelas bíblicas. Es decir, hay un sinfín de áreas en las cuales podemos servir. Y también dice que hay diversidad de operaciones. Y en operaciones se puede reunir todos aquellos servicios o áreas donde nosotros podemos ser útiles dentro de la misma iglesia. No solo las de carácter, llamámoslo así, evangelístico o de carácter espiritual, quizás podría alguien decir, sino que también otras funciones que se puedan realizar dentro de la iglesia, como en el área de las finanzas, por ejemplo, se necesita buenos contadores o hermanos fieles en las finanzas que lleven detallado eso. Buenos administradores se necesita también de la iglesia, dentro de la iglesia, para que sepan administrar los bienes de la iglesia con fidelidad y para beneficio de la obra de Dios. Es decir, imagínense todo lo que podemos hacer. Alguien no podría decir aquí, mire, yo no sé nada, yo no puedo nada, yo no tengo nada que aportar. Claro que sí. ¿En qué es bueno? Y piénselo por un momento y vea cómo usted puede usar esos dones, esos talentos, esas habilidades para el servicio de Dios. Al final, Pablo decía que es el Señor el que nos ha dado esto y es el Señor el que lo hace. Ahora dice la parte final de estos versículos, pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho. Todos hemos recibido algo del Señor, nos ha bendecido con algún talento, con alguna habilidad, con algún don, y es el Espíritu Santo, es la manifestación del Espíritu Santo en nosotros y ha sido dado para provecho. Ahora, ¿provecho de quién? De nosotros, no, provecho de la iglesia, porque sí, es importante entender que estos dones, estas habilidades, estos talentos que Dios nos ha dado, primero pensemos en cómo va a beneficiar a otros, aunque es cierto que a veces las habilidades y los talentos nos hacen triunfar en la vida y quizás llegar a obtener buenos puestos en el trabajo o ser buenos en los negocios,
pero también eso usted lo puede poner en práctica en la iglesia, no para sacar ganancia de la iglesia, no para sacar algo o esperar algo a cambio, sino para provecho de la misma iglesia. Los dones espirituales, el servicio de la iglesia, todo, absolutamente todo, debe ir orientado a el bien y el servicio de la iglesia, y así el reino de Dios va a continuar avanzando en esta tierra. Imagínense, ya son 9 años que su iglesia está cumpliendo, son 9 años de lucha donde definitivamente, primeramente a través de la ayuda de Dios y también el apoyo de otros hermanos, ha logrado la iglesia llegar hasta este momento, y hay muchos más años que les esperan, pero es importante comprender esto, que necesitamos estar unidos, necesitamos ser un verdadero cuerpo en Cristo y que cada quien ministre según sus dones con toda fidelidad. Y bueno, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué otro consejo podemos dar? ¿Cómo podemos formar parte del crecimiento de la obra de Dios? Bueno, aquí hay un tercer consejo y este es muy importante, y es edificando sobre la sana doctrina. Y esto es muy importante. Si queremos que una iglesia crezca, si queremos crecer como creyentes maduros en la fe e ir progresando en nuestra fe, si queremos que el reino de Dios siga avanzando en esta tierra, necesitamos edificar este crecimiento, la iglesia, sobre la sana doctrina. Allá en Efesios capítulo 2, versículo 20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Para que la iglesia tenga poder, para que la iglesia sea saludable, para que el reino de Dios siga avanzando, lo que necesitamos es edificarnos sobre la palabra de Dios, pero la verdadera palabra de Dios, sobre la sana doctrina, no sobre doctrinas extrañas, no sobre lo que algún iluminado por allá dice. Todo lo que nosotros necesitamos es conocer la palabra de Dios. Decía, edificados sobre el fundamento de los apóstoles, los profetas. Hoy por hoy la iglesia entiende que el canon de las Sagradas Escrituras está cerrado. No es, el canon de las Sagradas Escrituras son esos 66 libros de los cuales conforman la palabra de Dios, la Biblia. Tenemos el Antiguo Testamento y tenemos el Nuevo Testamento, 66 libros a través de los cuales Dios nos habla. Aunque es cierto que en el pasado Dios habló por sueños, Dios habló por visiones, a algunos les habló audiblemente, y es cierto que la revelación de Dios, porque revelación de Dios, la palabra revelación significa que Dios ha hablado. Eso es revelación en palabras sencillas. Dios ha hablado. Dios se reveló al hombre de muchas formas, y esta revelación ha sido progresiva a lo largo de la historia. Dios se ha revelado, por ejemplo, a través de la naturaleza. La misma creación de Dios es un testimonio de que realmente Dios existe, de que este mundo no es producto de la casualidad o del Big Bang o de una explosión que de repente todo salió tan perfecto. Un mundo gobernado por leyes físicas y químicas. Es increíble considerar todo esto, la complejidad que este mundo tiene, y un mundo complejo, con leyes complejas, con funcionamientos complejos, demandan por ende una mente inteligente, no es producto del azar. Entonces, la naturaleza es un testimonio de Dios, un tipo de revelación. También nuestra conciencia nos, aunque el hombre no conozca de Dios, pero hay algo en su conciencia que le dice que hay un legislador divino, hay un bien y hay un mal. Y para que él tenga esa conciencia es porque existe un legislador divino, y ese legislador es Dios. La providencia de Dios también es un testimonio, un tipo de revelación de manera muy general, pero de manera específica Dios se ha revelado. En el pasado se le reveló a algunos hombres con voz audible, otros tuvieron sueños, otros tuvieron profecías, tuvieron visiones, pero conforme el tiempo fue dándose, Dios fue progresando en el tipo de revelación hasta manifestarse en la persona de su Hijo Jesucristo. Y
con la manifestación de Jesucristo, su muerte, sepultura y resurrección y ascensión a los cielos, vino el Espíritu Santo y a través de él también vino la inspiración de todos los escritos que se formaron tanto en el Antiguo Testamento como a través de los apóstoles y otros colaboradores que ellos tuvieron hasta finalmente formar el canon de la Biblia. Y hoy por hoy, si alguien quiere que Dios le hable, si alguien quiere que Dios le hable, yo no le digo que Dios no le pueda enviar un ángel para que le diga un par de cosas. Yo no le digo que tal vez usted no pueda tener un sueño o una visión, pero el método principal que Dios utiliza en estos tiempos, aunque hay excepciones, pero son excepciones, pero el método principal que Dios tiene para hablarle a la persona es por medio de la palabra de Dios, porque la Biblia es un fenómeno maravilloso, la Biblia es un milagro tremendo, considerar la unidad de la Biblia, cómo este libro ha sobrevivido a través de los años, cómo se ha convertido en el libro de mayor venta alrededor del mundo. Son como evidencias que nos demuestran que este es más que un libro humano, es un libro divino, es un libro que ha perseverado a través de los siglos y hoy por hoy nosotros lo tenemos, de tal manera que si queremos conocer la voluntad de Dios, si queremos que Dios nos hable, bueno, vayamos a la palabra de Dios. Y por eso es importante que toda enseñanza, toda doctrina, todo lo que se nos enseña sea filtrado con la palabra de Dios, porque si de repente viene alguien diciendo, no, mire, es que aquí yo traigo una nueva revelación, pero eso no la va a hallar en la Biblia, esto Dios me lo ha dado, ¿verdad? O decir que Dios ha levantado un grupo de profetas y apóstoles que traen una nueva revelación que no está en la Biblia, o que alguien venga y le diga, mire, aquí está la Biblia, pero le hace falta este libro, mire, aquí está este otro libro, ¿verdad? Este libro es el que le hace falta, también lo tiene que leer. Bueno, la misma Biblia dice que aunque un ángel se nos aparezca trayendo un tipo de revelación diferente al que hoy tenemos, el tal sea anatema, es decir, maldito, porque nosotros tenemos la palabra de Dios completa en 66 libros, no hay más libros después de esto, no es que haya otros libros como el de Enoch u otros libros que estén saliendo por ahí, sino que hay un solo libro y este libro es la Biblia y es el libro que contiene la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que edificarnos sobre ese fundamento, sabiendo que la principal piedra del ángulo es Jesucristo. En segunda de Juan capítulo 1, versículo 9 al 11 dice, cualquiera que se extravía y no persevera, oiga bien, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, oiga qué importante es perseverar en la doctrina de Cristo, no en las palabras de un apóstol, no en las palabras de algún ungido de por ahí, sino que en la doctrina de Cristo, cualquiera que se extravíe y no persevere en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que dice bienvenido participa de sus malas obras. Así que aquí están el consejo que también el apóstol Juan nos da en su segunda carta. Por tanto, si queremos crecer en la obra de Dios, si queremos crecer en nuestra vida cristiana, si queremos seguir siendo parte de este reino maravilloso y crecer en él tal y como el reino de Dios está creciendo alrededor de todo el mundo, edifiquémonos sobre la sana doctrina. Y bueno, pues, ¿qué más podemos hacer? Bueno, pues el último consejo que quizás le daría es perseveremos siempre en la obra de Dios. Allá en 1 Corintios capítulo 15, versículo 58, Pablo decía, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y con estas palabras, el apóstol los exhorta a perseverar. Una de las cosas que más cuestan en la vida cristiana es perseverar. Perseverar significa estar firmes y constantes. Firmes es inconmovible y constantes es no menguar, sino que seguir y que los años pasen y nosotros sigamos siempre
adelante, creciendo en la obra del Señor. Porque hay muchas pruebas, hay muchas dificultades, a veces las cosas no nos salen como queremos, a veces trabajamos y decimos, y valdrá la pena seguir trabajando aquí en la iglesia, ni crece, la gente ni agradece, no se ve crecimiento, ¿verdad? Las cosas están más difíciles, mejor otras sectas están prosperando, mejor otros movimientos anticristianos van con todo y nosotros aquí aguantando y podría venir la duda a la mente, ¿verdad? Y decir, ¿valdrá la pena? Pero la verdad es que sí vale la pena, porque las pruebas van a venir. Las pruebas son necesarias en nuestra vida para perfeccionar nuestro carácter, para fortalecer nuestra fe, para acercarnos a Dios, para ser dignos de heredar mayores cosas de las que ya tenemos, para ser partícipe de un reino maravilloso, de un crecimiento maravilloso, de ser partícipe de grandes cosas que el Señor está haciendo. Es importante perseverar, es importante seguir adelante, porque el evangelio requiere de convicciones. El evangelio no se trata de emociones. Y eso es algo que con el tiempo aprendí, porque si fuera por emociones, hace rato no estuviéramos aquí. La verdad es que el evangelio no es cuestión de emociones, que cuando todo va bien y cuando todo sale bien y me dieron el aumento del trabajo y me salió bien esto y voy a la iglesia y canto aleluya, bien gozoso, gloria a Dios. Pero cuando vienen las pruebas, cuando vienen las dificultades, cuando las cosas parece que no salen como parecen, como uno quisiere, y es más, hay amenazas, hay situaciones que parecen imposibles de resolver y quizás a lo mejor ahí viene la duda y uno puede decir mejor renuncio, mejor me corro de esto, de todos modos yo estoy solo, pero yo le digo no, persevere, siga adelante, siga caminando hacia adelante. Acérquese más a Dios, sigamos con nuestras oraciones, sigamos clamando a Dios, sigamos con la ayuda del Espíritu Santo, perseverando, siguiendo adelante, aunque muchos caigan a nuestro alrededor, aunque veamos que otros se echan para atrás, aunque pareciera que solo nosotros hemos quedado, pero yo le digo, siga adelante, siga perseverando, que los años pasen y pasen los años y a usted siempre lo vean perseverando en la obra de Dios. Hay una historia ahí en la Biblia que me gusta, que habla acerca más o menos de este tema de perseverar y seguir siendo el mismo. Está en el libro de Daniel, cuando Belsasar, no sé si usted ha leído la historia, Belsasar, ya Nabucodonosor había muerto y Belsasar estaba reinando en el trono en Babilonia e hizo una fiesta y usó las copas de Dios, los utensilios de Dios para beber él y sus mujeres y sus príncipes y se dieron una gran borrachera. Entonces apareció una mano que escribió en la pared Mene, Mene, Tekel, Uparsin, y ahí él se preocupó y afligido, se le fueron los colores y decía, ¿y quién me va a interpretar esa señal? Y vinieron los magos, los astrólogos y no sabían qué significaba y Belsasar estaba preocupado y no sabía qué hacer porque esa mano que había escrito esas palabras lo había inquietado. Entonces vino la reina madre, la mamá de él, y le dijo, mira, hijo, me recuerdo que en los tiempos de tu padre Nabucodonosor, y eso era años atrás, ya habían pasado muchos años, pero mira, en aquel entonces había un sabio, un entendido en visiones que se llamaba Daniel, y él le revelaba a tu padre los sueños, y sobre él reposaba el Espíritu de Dios. ¿Por qué no vas y mandas a traerlo? Tal vez vive todavía, porque le digo, ya habían pasado años, habían pasado mínimo, no sé, quizás más de 70 años, imagínense, había pasado de eso, porque cuando Daniel le profetiza a Nabucodonosor, el rey de Babilonia, él era un adolescente, andaba por 17 años, 15 años, y a la muerte de Nabucodonosor, para este momento, Daniel a lo mejor tenía mínimo 80 años de edad. Imagínense cuánto tiempo había pasado. Y la pregunta era, ¿será que acaso, si es que está vivo ese Daniel, seguirá siendo el mismo? ¿Seguirá teniendo la unción de Dios para que le revele los sueños y las visiones? Y bueno, lo mandaron a llamar y efectivamente todavía vivía y era un anciano, y el anciano de al menos 80 años se presenta delante de Belsasar, ya no era aquel jovencito que le habló a Nabucodonosor, hoy era un anciano, y viene Belsasar y le pregunta, mira, ¿eres tú aquel Daniel
Oiga bien, aquel Daniel del que me hablaron, aquel que revelaba sueños, aquel sobre el cual estaba el Espíritu de Dios y Dios hablaba por medio de él, porque esa era la duda. ¿Seguirá siendo Daniel el mismo ungido, el mismo hombre de Dios, el mismo hombre comprometido con Dios después de tantos años? Porque estamos hablando de que tenía 17 y hoy tiene 80 y es un viejo. ¿Seguirá siendo el mismo? Y viene Daniel y dice, yo soy el mismo, yo te voy a revelar lo que el Señor tiene para ti. Entonces, es increíble que aquel hombre, Daniel, después de más de 70 años, seguía siendo el mismo. Y quiera Dios que los que estamos aquí conectados a través de estos medios, pase el tiempo, pasen los años y vengan 50 años y cuando la gente los ve y le pregunta, y mire, y usted todavía es evangélico, y mire, y usted todavía le sirve al Señor, diga, sí, porque mire, tristemente hay casos contrarios, ¿verdad? Hay casos donde le preguntan, mire, ¿y usted todavía va a la iglesia? Después de, no, vi que yo me caí, es que estaban bien difíciles las cosas, que había las pruebas, y yo hasta pastor fui, yo hasta prediqué el evangelio, era del grupo de evangelismo, no, es que yo hasta del grupo de alabanza fui, pero pues sí, la carne es débil y yo aquí voy tratando de hacerla, ¿va? Pero que no sea así, sino que realmente como Daniel sigamos perseverando, amando a Dios sobre todas las cosas y sirviéndole, sabiendo, dice Pablo, oiga bien, que vuestro trabajo, que el trabajo que usted está haciendo para Dios en el Señor no es en vano. El Señor se lo recompensará. El Señor lo bendecirá por su fidelidad. Aunque los demás no sean fieles, usted enfóquese en el Señor. Aunque hayan malos testimonios, usted sírvale de corazón para Dios. Usted comprométase con Dios, porque entonces usted perseverará, su fe crecerá, usted se involucrará más en la obra del Señor, usted verá grandes cosas, usted verá cómo la mano de Dios se mueve a su favor y será parte de este crecimiento glorioso que el reino de Dios tiene en esta tierra. Así que concluimos diciendo que para poder ser parte de este crecimiento necesitamos entender que solo somos colaboradores de Cristo, debemos ministrar con fidelidad nuestros dones en la iglesia, edifiquémonos sobre todo en la sana doctrina, en la palabra de Dios y perseveremos siempre en la obra de Dios. Así que, hermanos, damos gracias por esos 9 años y sabemos que vendrán muchos más años, vendrán 10, 11, 20. Porque realmente la iglesia es de Dios y Él ha plantado ahí en Nueva York y los está usando a ustedes para llevar su nombre y dejar un legado y vendrán otras generaciones que seguirán al frente. Lo importante es que nosotros formemos parte de este legado. Así que oremos en esta noche y pidámosle a Dios, démosle gracias a Dios por esos 9 años y pidámosle que nos dé muchos años más y sobre todo que seamos parte de esta bendición, de servirle a Dios en la iglesia. Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por esta iglesia, Señor, por mis hermanos y hermanas allá en Nueva York, en casa del alfarero, Señor. Gracias por estos 9 años que han sido difíciles en alguna medida, Señor. Han habido momentos difíciles, pero tú no los has desamparado y tú les has dado la victoria, Padre Celestial. Gracias por mis hermanos, por los que se han agregado a la iglesia. Te pido por ellos para que se mantengan siempre unidos, para que ninguna prueba, ninguna dificultad, Señor, los alejen de ti, sino que siempre puedan crecer en tu palabra, siempre puedan crecer en tu reino, Señor. Bendícelos, Señor, y ayúdales para que, como esa semillita de mostaza,
que al principio es pequeña y quizás la más insignificante, así su vida, su fe y la iglesia crezca hasta convertirse en un gran árbol frondoso que da su fruto, Señor, y que Iglesia Casa del Alfarero sea un oasis, Señor, en medio de una ciudad de apostasía, de pecado, Señor, que mis hermanos sigan fieles, Señor, y que muchos otros se agreguen, Señor, a la iglesia para que así puedan encontrar ese alimento de vida eterna y esa palabra, ese consejo en la palabra de Dios y sobre todo te conozcan a ti, a Jesucristo, nuestro Señor eterno y Dios amado. En el nombre de Jesús oramos. Gracias, eterno Señor. Amén. Y amén. Amén. Bueno, pues damos gracias a Dios y muchas gracias, hermanos, por la invitación y que Dios los bendiga a todos.